Pues, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Escuela Judicial, la invitación al encuentro del Instituto de la Judicatura Federal y la Escuela Judicial Electoral. Sin duda, ser testigos de la mayor crisis sanitaria que ha enfrentado la humanidad en los últimos tiempos, también ha modificado la interacción que tenemos como sociedad, en el intento por definir el rumbo que tendremos que seguir hacia esta llamada nueva normalidad. Este fenómeno no ha sido ajeno a nadie, y es por eso que desde el ámbito de las escuelas judiciales, y en específico en los rubros de capacitación y formación para la función judicial, ha representado todo un reto. En este nuevo esquema se ha incrementado el uso de herramientas virtuales para la educación continua en aras de priorizar la vida y la salud de nuestros alumnos, de los profesores y de las personas que laboran en nuestras escuelas, sin dejar de lado el rigor académico. Sobre esta línea, yo le quisiera plantear a los dos expositores de esta mesa el día de hoy dos cuestiones. La primera, ¿cuál es el reto en la formación judicial bajo este esquema virtual para las escuelas judiciales? Y la segunda cuestión es, ¿qué nos ha dejado como enseñanza y como esquema para seguir instrumentando esta crisis sanitaria en nuestra labor? De ahí, bueno, la importancia precisamente de esta segunda mesa del encuentro, que se denomina el papel de la formación judicial para la judicatura y el proceso democrático. Gracias precisamente a estas tecnologías de la información de las que estamos echando mano, tenemos la oportunidad de tener esta mesa a distancia, en la que el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Báez Silva, titular de la Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, del Instituto de la Judicatura Federal, y el doctor Leopoldo Gama Leiva, jefe de Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral. Sin más preámbulo, cederé el uso de la palabra al doctor Carlos Báez, quien contará con 20 minutos para su intervención. Por favor, doctor Báez. No, doctor, no lo estamos escuchando. Ahí está. No lo estamos escuchando. Va a salir y volver a entrar el doctor Báez. Si les parece bien, en este tiempo en el que el doctor Báez entra y sale para tener mejor conexión, cedería entonces el uso de la palabra al doctor Leopoldo Gama. Doctor Gama, por favor, si es tan amable. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que es un gusto estar en este encuentro. Efectivamente, por primera vez tengo entendido que se unen las dos escuelas, grandes escuelas judiciales del país, para tratar temas que nos preocupan a todos, y que pues esta situación de pandemia nos ha puesto, digamos, a reflexionar, no solamente lo que hacemos, sino también quiénes somos, ¿no? Es una oportunidad propicia para que repensemos el papel de las escuelas judiciales, pensemos, digamos, también qué es lo que quieren los usuarios de la justicia, de sus jueces, de sus juezas, de sus magistrados y magistradas, pero al mismo tiempo también para repensar cuál es la contribución que se hace desde los tribunales hacia la consolidación democrática. Y es una oportunidad, en verdad, pues muy grande. Damos las gracias al ministro presidente, al magistrado presidente de la Sala Superior, por haber tenido también el tino y la certeza de que podemos contribuir, digamos, en algo con estas reflexiones. Efectivamente, el título de esta mesa de reflexiones
el papel de la formación judicial para la judicatura y el proceso democrático. Este planteamiento me parece que puede abordarse, digamos, desde dos ópticas, o puede desdoblarse, digamos, con dos ópticas distintas. Por un lado, ¿qué puede hacer la formación que ofrecen las escuelas judiciales a los funcionarios judiciales? Es decir, a lo que van a hacer y son, de hecho, integrantes de la judicatura. Pero también, ¿qué puede hacer la formación judicial para el fortalecimiento democrático? Lo que quizá puede llamarse democratización a través de la judicatura, es como lo quiero yo venir a plantear. Y claro, estas dos cuestiones no son fáciles de abordar, y el único modo que me parece pues más interesante y fructífero pues es desdoblarlo, digamos, en otras dos vías, ¿no? La primera vía depende pues de la relación entre el objeto y lo que pensamos acerca de esto, ¿no? Es un acercamiento muy propio de la filosofía, ¿no? ¿Qué es la judicatura? ¿Qué es lo que pensamos acerca de ella? Más lo que debería ser, ¿no? Y lo que debería ser es muy importante porque naturalmente observar nuestras prácticas desde el punto de vista normativo es inevitable si queremos perfeccionarlas. Pero también, digamos, hay otra cuestión que envuelve, digamos, este planteamiento, ¿no? ¿Qué entender por democratización por la judicatura? ¿Qué pensamos acerca de esta o lo que debería ser? ¿Cuál es el papel de los jueces frente a los tribunales, jueces y juezas? ¿Cuál es el papel frente a la democratización, ¿no? Esa sería la primera vía, ¿no? La segunda vía, digamos, pensar sobre la relación entre los medios y el fin, ¿no? ¿Cuáles son los programas, ¿no? Entrenamientos, formas de capacitación idóneos para el fortalecimiento judicial, pensado como lo pensamos en la primera vía, ¿no? Y cómo contribuye, ¿no? Mediante qué mecanismos la formación judicial a la democratización es que puede contribuir, ¿no? Todavía no es claro en qué sentido puede contribuir, y por eso valdría la pena reflexionar sobre el papel de los jueces para el fortalecimiento de la democracia y para el proceso electoral, ¿no? Entonces, la primera parte, digamos, es el problema respecto a qué idea de judicatura tenemos. Aquí parece ser que hay un consenso en lo general que queremos una judicatura que sea más profesional, que tenga mayor compromiso ético, que refrende las ideas de independencia, que refrende las ideas de imparcialidad y que se sitúe, digamos, como uno de los árbitros esenciales para la solución de los conflictos, pues por la vía jurídica, ¿no? Reflexionando sobre cuál es la idea que tenemos de judicatura desde el pensamiento de una escuela judicial, de la formación judicial, pues me parece que aquí habría que destacar tres tipos de competencias en las que debemos concentrar nuestros esfuerzos de formación. Es muy interesante, digamos, a mí se me ha presentado la ocasión en los diversos cursos en los talleres de sentencias que hemos impartido desde la Escuela Judicial Electoral, que los abogados, digamos, lo que yo he notado a lo largo de estos años que he impartido ese curso es que, digamos, habrían tres habilidades muy básicas, ¿no? Tres capacidades muy básicas de todo abogado, ¿no? La primera, que me parece que es la más esencial, es una capacidad de síntesis, ¿no? La capacidad para, digamos, reducir la complejidad, ¿no? A su núcleo, digamos, significativo más profundo, más esencial, más básico, ¿no? Una capacidad, digamos, de análisis, ¿no? Quiere decir, pues, la habilidad para poder descomponer los problemas en subproblemas, microproblemas, pero al mismo tiempo la capacidad para distinguir aquellos problemas que no constituyen el núcleo, por ejemplo, de un litigio. Pero adicionalmente habría una habilidad adicional que es la capacidad, digamos, crítica, evaluativa, que pues implica la toma de posición frente al orden jurídico. Y a mí me parece que esas tres grandes, digamos, habilidades básicas del abogado en general, digamos, cruzan algunas de las
competencias que a mí me parece que son valiosas para repensar en el funcionario judicial, en los funcionarios judiciales o en los que van a ser funcionarios judiciales, y que, digamos, vale la pena, digamos, destacar como un primer ejercicio de reflexión, ¿no? Y me refiero básicamente, en primer lugar, a las competencias de tipo profesional, ¿no? Hay ciertas competencias básicas del ejercicio de esta función típica que se dirige a una profesión, un ámbito profesional muy determinado, no solamente de egresados de las carreras de derecho, sino de egresados que quieren ser funcionarios judiciales, ¿no? También habría competencias de tipo personal y competencias, pues, que pueden llamarse social. Las competencias, digamos, de tipo profesional sobre las que vale la pena reflexionar para este ejercicio acerca de qué es lo que queremos y cómo concebimos a la judicatura, cómo acercarnos hacia ella desde las escuelas judiciales y desde la formación judicial, ¿no? Con esto me refiero, digamos, a tres tipos de competencias profesionales que son básicas, no solamente de los abogados, sino de los funcionarios judiciales. Competencias tradicionales, pues, jurídicas, ético-valorativas, argumentativas y orales. Las competencias, digamos, del primer tipo, pues son las tradicionales de cualificación profesional, ¿no? Y aquí pueden hablarse, pues, de diversos aspectos. El conocimiento, naturalmente, en ciertas áreas del derecho o subáreas del derecho, derecho electoral, derecho civil, derecho penal, mercantil, constitucional, fiscal, etcétera, etcétera. Aquí, digamos, es donde las escuelas de formación judicial han dirigido prácticamente, yo diría que el 80%, quizás alrededor de las escuelas judiciales del mundo, sus esfuerzos. Nos concentramos básicamente en la transmisión de conocimientos, en la mejora, digamos, en la actualización sobre, pues, avances en cada una de estas grandes áreas del derecho, ¿no? Pero también, digamos, podemos sumar otro tipo de habilidades que son muy necesarias para la formación judicial, ¿no? Que son, pues, también la búsqueda de habilidad, de mecanismos para fortalecer las habilidades que constituyen la aplicación de estos conocimientos en la práctica, ¿no? Es decir, pensar, no sé, en laboratorios judiciales, escenarios simulados, digamos, de juicios. En eso, por ejemplo, pues se ha pensado en escuelas judiciales alrededor del mundo, ¿no? Pero también, digamos, habilidades que tienen que ver con, pues, la apertura hacia nuevos campos del derecho. El derecho, sabemos, pues, es una disciplina que está en continuo avance, autorreflexión, digamos, y el avance del derecho, pues, naturalmente avanza a la par de la sofisticación, pues, de las sociedades contemporáneas, ¿no? También en este rubro, digamos, de las competencias de tipo profesional, también podemos situar, digamos, las competencias para afinar el buen juicio, ¿no? Los jueces, digamos, se caracterizan por tener un buen juicio. ¿Cómo hacemos, digamos, para afinar su capacidad para que tengan un buen, digamos, raciocinio, ¿no? Al lado de estas, digamos, elementos que son de cualificación profesional, pues también habría otro tipo de elementos, ¿no? Que, por ejemplo, me refiero con esto a la comprensión del oficio judicial. Ya no nada más, digamos, el perfeccionamiento del conocimiento en cierta área del derecho, sino la comprensión de tu propio oficio, ¿no? O sea, los jueces pensando acerca de su propia labor, como dice por ahí un artículo del famoso juez constitucional de la Suprema Corte israelí, Aaron Barak. Es decir, la propia comprensión que tiene el cuerpo judicial, ¿no? Sobre, pues, lo que le da valor a su profesión, ¿no? La imparcialidad, la independencia judicial, la defensa por los valores constitucionales, la responsabilidad por la toma de decisiones. Es decir, ¿qué tipo, digamos, de acercamiento podemos tener las escuelas judiciales para fomentar, para fortalecer esta área?
Otro de los aspectos que atañen a las competencias de tipo profesional, pues podemos integrar, por ejemplo, las habilidades argumentativas y retóricas, ¿no? La argumentación jurídica, las herramientas de pensamiento crítico, la argumentación probatoria, habilidades para conducir audiencias, interrogatorios. Por ejemplo, me llama mucho la atención la Escuela Judicial Española, que tiene un área específica de entrenamiento judicial en donde a los funcionarios judiciales, futuros jueces y juezas, los ponen en una especie de simulación en una sala oral, en donde incluso los ponen a prueba en cuanto a por ejemplo, su tolerancia frente al acusado, ¿no? Hace unos meses, cuando tuvimos la ocasión de visitar la Escuela Judicial Española, nos enseñaron un video en donde someten a la futura juez a un entrenamiento de control de estrés ahí en la sala, ¿no? Donde le ponen a un supuesto acusado que le empieza a faltar el respeto, se empieza a parar de la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, también eso pasa por las preocupaciones de las escuelas judiciales, ¿no? Constituir, digamos, no solamente el oficio del juzgar, ¿no? El oficio de juzgar, sino también el oficio de ser juez, ¿no? ¿Cómo ser juez? Y es así como llego, digamos, al otro tipo de competencias, que son las competencias, digamos, personales, ¿no? Ya no las que tienen con, digamos, el oficio, digamos, de juzgar, el conocimiento respecto de un área del conocimiento, ¿no? Sino las habilidades, digamos, que tiene uno como persona, ¿no? Aquí se pueden situar, por ejemplo, habilidades para lidiar con el estrés, con el exceso de trabajo, metodologías de organización personal, el trabajo propio, pero también de la organización de una ponencia, ¿no? Cómo hacen los jueces y juezas de recién ingreso para organizar su personal, esquemas de división del trabajo que son más eficientes al interior de una ponencia, ¿no? Para que el trabajo, digamos, sea lo más llevadero, ¿no? Y lo más, al mismo tiempo, pues eficiente, ¿no? También aquí, en este aspecto, me parece que quizá las escuelas judiciales tienen un reto y ante, digamos, una situación de pandemia quizá nos presenten retos mayores, porque tenemos además que pensar en cuáles son las herramientas idóneas para la transmisión de este tipo de conocimiento. Además, digamos, de estas competencias que son profesionales, personales, habría también un tipo de competencias que son competencias sociales, ¿no? El trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el manejo de conflictos, el liderazgo. ¿Qué estamos haciendo hoy, digamos, por fomentar estas tres grandes competencias básicas de nuestros jueces, juezas actuales y de los futuros jueces y juezas? Incluso, pues, del cuerpo, digamos, profesional que integran, pues, una ponencia, ¿no? Digamos, eso por el lado de la reflexión acerca de el objeto de conocimiento, ¿no? Como lo había puesto en un inicio, como, digamos, primer piedra que se pone sobre la construcción, sobre la que queremos edificar, digamos, la formación judicial, ¿no? Habría también, digamos, un elemento adicional, que es la reflexión sobre la metodología o el medio para alcanzar estos fines, ¿no? Y aquí pasa por preguntarnos qué características deben tener los programas de formación para alcanzar estos fines, ¿no? Digamos, aquí la tendencia a nivel mundial me parece que, digamos, es muy aleccionador, ¿no? Por ejemplo, los programas de formación de las escuelas judiciales a nivel mundial, internacional, pues nosotros podemos observar que se privilegia mucho la formación multidisciplinaria y práctica, ¿sí? A los jueces se les enseña economía, a los jueces se les enseña contaduría, se les enseña, por ejemplo, sociología, antropología, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, también está por, digamos, privilegiar la transmisión de técnicas profesionales o metodologías, así como valores complementarios a la educación legal, ¿no? También lo que podemos ver es que, y esto es algo, digamos, que sí se suele hacer en México, el entrenamiento inicial, ¿no? Pensar, digamos, en la carrera judicial como un proceso, digamos, largo,
costoso a nivel personal, pero que inicia, digamos, con unas bases muy específicas y debe continuar a lo largo del tiempo, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, algo que también nos distingue es que la formación judicial en otros lugares del mundo es parte del trabajo judicial. El mismo juzgador, las propias juezas se piensan, digamos, al mismo tiempo que parte de su trabajo es la formación judicial. Y no solamente en el sentido de tomarla, sino también de darla, ¿no? Es decir, que ellos mismos provean formación y capacitación judicial. Y aquí también llama la atención otro aspecto, ¿no?, que no quiero dejar de destacar. La tendencia, digamos, mundial es que sean los propios jueces los que se dirijan a los jueces. Jueces y juezas dándole formación y capacitación a otros jueces, ¿no? Digamos, al menos para la transmisión de los conocimientos, digamos, más cercanos a una materia, ¿no? Derecho civil, mercantil, constitucional, penal, etcétera, etcétera. Y también, pues, quienes tienen el mayor expertise en estas áreas, ¿no? Y quizás para otras áreas, digamos, que no son las básicas, las profesionalizantes, ¿no?, pues podemos dejar el expertise en otras áreas del derecho, no necesariamente funcionarios judiciales, ¿no? Claro que también, digamos, la identificación de los mejores programas pasa por un proceso, digamos, que es demasiado largo, complejo y que todavía, digamos, no está estandarizado, ¿no? Por ejemplo, necesitamos identificar cuáles son las mejores prácticas en la formación judicial, ¿no? Necesitamos identificar cuáles son las mejores prácticas, pero también inicialmente lo que sucede es que ni siquiera los propios usuarios de la formación jurídica están conscientes de cuáles son sus necesidades de formación y de capacitación, ¿no? Eso pues nos requiere también a nosotros diseñar, digamos, esquemas para detectar necesidades, ¿no? ¿Por dónde anda, digamos, la gente? ¿Qué es lo que dicen ellos que son sus carencias más, digamos, fundamentales? Búsqueda de programas de formación, de capacitación innovadoras y búsqueda, pues, de metodologías también innovadoras para la formación judicial. Y con esto, digamos, abordo este primer aspecto, ¿no?, sobre cómo pensar, ¿no?, este cuerpo, la judicatura, y cómo pensar, digamos, la reflexión acerca de lo que desde las escuelas judiciales se puede contribuir, digamos, para consolidar este cuerpo, ¿no? Pero me queda, digamos, la segunda parte, que es un poco todavía más compleja, quizá desde el punto de vista de la función jurisdiccional electoral, pues se vea muy cercana a su contribución, digamos, a la democracia. Pero, digamos, es una contribución muy directa. Yo pienso, digamos, que hay una conexión entre la judicatura, digamos, general y la judicatura especializada en materia electoral y que ambos podemos, digamos, cumplir este papel de refuerzo y fortalecimiento de la democracia. Y es así como llego a la segunda cuestión. ¿Qué puede hacer la formación judicial para el fortalecimiento democrático? Lo que puede llamarse, como lo había dicho desde el inicio, la democratización a través de las judicaturas. Y claro, este planteamiento invita a hacer una reflexión todavía ulterior, que es más compleja. ¿Cuál es la relación entre el grado de estabilidad democrática, el rol de los tribunales y jueces, pero al mismo tiempo, qué pueden hacer las escuelas judiciales para, digamos, hacer, digamos, más fuerte esa relación, ¿no? ¿Cómo podemos sensibilizar a los cuerpos judiciales, ¿no? ¿En qué medida, ¿no?, las decisiones de los tribunales constitucionales mexicanos contribuyen, por ejemplo, a consolidar la democratización del país? Son preguntas, digamos, que son o deberían ser comunes a cualquier tribunal con independencia de la materia en la que resida su competencia, ¿no? ¿Cuál es el rol, ¿no?, de estos tribunales en la construcción de la democracia mexicana? Las sentencias, ¿no?, protegen, no nada más, digamos, en cuanto a la forma, ¿no?, sino efectivamente protegen a minorías, grupos vulnerables, contribuyen a ampliar, enriquecer la deliberación, contribuyen, digamos, a darle mayor voz a
actores que quizá han sido invisibilizados. Aquí, digamos, no pienso no solamente en un acercamiento de derechos humanos, sino en un acercamiento, digamos, de tipo institucional, ¿no? De tipo institucional en una democracia constitucional, digamos, pensada desde un punto de vista, pues, de democracia deliberativa, ¿no? Del fortalecimiento del diálogo interinstitucional. Y estas me parece que son las cuestiones, digamos, más fundamentales, pero al mismo tiempo las más difíciles de responder, ¿no? Sobre todo cuando nos preguntamos ya, pues, ¿qué pueden hacer, ¿no?, las escuelas judiciales para que las juezas, los jueces comprendan su papel, que es instrumental en una democracia? Esto me parece que es importante poner sobre la mesa, porque no es un fin en sí mismo la existencia de tribunales. Los tribunales existen en la medida en que tenemos un entramado más general, ¿no?, que es, pues, la democracia en sí, ¿no? La convivencia, digamos, a través de reglas que nos permiten el cambio pacífico, digamos, sin derramamiento de sangre, como diría Popper, respecto de, pues, el cambio, digamos, político, ¿no? Y digamos, y aquí la cuestión se vuelve más difícil, ¿no? Porque, digamos, frente a la relación entre los tribunales y la consolidación democrática, aquí se pueden adoptar tres puntos de vista, ¿no? Un punto de vista que me parece que puede llamarse institucional externo, ¿no? Que sería, pues, algo así como las relaciones entre la judicatura y el resto de los poderes, los esquemas de control constitucional, los esquemas procesales a cargo de la Corte, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, y desde un punto de vista, digamos, sobre el cual puede reflexionarse el papel de los tribunales hacia la democratización, ¿no? Y sobre el cual, digamos, pueden hacerse correctivos, ¿no? En este aspecto me parece, digamos, que quizá mi intuición inicial es que las escuelas judiciales no pueden hacer mucho, porque nosotros ya trabajamos, digamos, con un entramado que ya está puesto, que ya está dado, ¿no? Habría, no obstante, digamos, otra dimensión para pensar la contribución de los tribunales hacia la consolidación de la democracia. Yo diría que es un punto de vista que lo llamaría institucional interno, ¿no? ¿Cómo se organiza al interior un tribunal, ¿no? Su autogobierno. Esto es algo, digamos, que es muy cercano, digamos, ya a nivel de, pues, Instituto de la Judicatura, Consejo de la Judicatura, comisiones de administración, es decir, ¿qué estamos haciendo para repensar nuestras propias estructuras internas y que ellas mismas contribuyan, digamos, al mayor fortalecimiento democrático, ¿no? También aquí quizá las escuelas judiciales tienen muy poco que hacer. No obstante, creo que hay una tercera dimensión de análisis sobre esta relación entre tribunales y democratización, en donde me parece que la contribución de las escuelas judiciales es esencial, ¿no? Y yo diría que es un punto de vista, digamos, ya más normativo, más decisional, del contenido, digamos, de las resoluciones jurisdiccionales, ¿no? Aquí es donde me parece que puede ser más decisivo el papel de las escuelas judiciales. Cada uno de estos puntos de vista, ¿no?, institución externo, jurídico, normativo, incluyen ciertos componentes necesarios, pues, para evaluar la contribución de los tribunales a la democratización, ¿no? Y desde aquí podemos, me parece, digamos, pensar cuál es el lugar de la formación judicial. Y me parece que nuestros esfuerzos tendrían que dirigirse, pues, a este punto de vista jurídico, normativo, decisional, ¿no? Pero aquí, digamos, y ya quizá con esto se me está acabando el tiempo, aquí me parece que los tribunales están en un aprieto, ¿no? Y aquí quiero recordar, por ejemplo, las palabras de Samuel Issacharoff cuando señala, y con esto prácticamente las democracias frágiles deben navegar por un dilema, dice así Samuel Issacharoff. Un dilema que se presenta en el corazón de todas las democracias liberales exitosas. Dice así: deben consentir el gobierno de la mayoría y al mismo tiempo limitarlo institucionalmente. Entonces, si nosotros estamos en el entramado de una democracia, digamos, pues en proceso de fortalecimiento, ¿no?, pues a los tribunales, sin duda alguna, este autor, Samuel Issacharoff, nos deja, digamos, a la mitad, nos deja en un papel muy comprometido, ¿no?
Y entra aquí la visión, digamos, de los tribunales constitucionales fuertes, ¿no?, como frenos a la concentración excesiva del poder político, en una teoría como la de Samuel Issacharoff, ¿no? Y aquí se trataría, digamos, de pensar, pues, qué se espera de los tribunales, ¿no?, como instrumentos para la democratización de las sociedades. Y me parece que aquí, digamos, hay un gran consenso, quizá con algunas reservas, en que se espera de ellos un rol más directo en el resguardo de las instituciones de la democracia. Pero aquí, digamos, estamos, y quiero seguir insistiendo, estamos, digamos, en un terreno un poco pantanoso, porque mi impresión es que en diversas áreas del derecho no se requiere lo mismo de los jueces. Es decir, el activismo judicial al que nos estaría, por ejemplo, situando, pues concepciones como pues, las que se tienden a llamar de neoconstitucionalismo, digamos, pegaría, ¿no?, de diversas formas en áreas diversas del derecho. En el derecho civil se requiere, digamos, pensar en el tipo de ciudadanos que están regulados por las relaciones del derecho civil. Quizá la forma en la que se deben pensar los jueces en el entramado de un derecho civil no sea la misma en el derecho penal, quizá no sea la misma en el derecho administrativo, quizá no sea la misma en el derecho administrativo, creo que ya dije, y en el derecho electoral, ¿no? Entonces, digamos, esta variante me parece que es la que debería de tomarse con mayor cautela y me parece que es, digamos, la más delicada y en la que quizá a la larga deberíamos de dar nuestros mayores esfuerzos. Con esto, digamos, quisiera terminar este primer acercamiento al tema que nos reúne el día de hoy y muchas gracias por su tiempo bueno, y nuevamente muchas gracias a las instituciones organizadoras de este encuentro. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Leopoldo Gama. Sin duda, sus reflexiones, bueno, ponen de manifiesto la importancia de las escuelas judiciales en esta democratización, precisamente. Y respecto a lo que comentaba de las habilidades formativas, pero también de las competencias profesionales, sociales, personales, que tenemos la tarea de capacitar a nuestros alumnos, porque recordemos que precisamente como escuelas judiciales, nuestros alumnos son los jueces, los magistrados, los secretarios, los actuarios, todas las personas que conforman los órganos jurisdiccionales en cualquier materia, ustedes en materia electoral, nosotros en diversas materias en el fuero federal. Bueno, ese me parece ha sido el gran reto de esta pandemia, ¿no? Cómo transmitir, metodológicamente hablando, cómo construimos estos esquemas educativos sin perder el rigor académico, pero complementando con las tecnologías de la información que nos hemos visto forzados a aprender y utilizar y optimizar para poder transmitir estas habilidades formativas, que es pues en nuestro mayor quórum, el que tenemos, ¿no? Este proceso formativo, el que estamos encaminados, pero también estas competencias que nosotros en el instituto denominamos esta capacitación administrativa, cómo organizar un tribunal, cómo tratar al personal, cómo desahogar el estrés, que bueno, precisamente en esta época que también nos ha implicado tantos cambios, este tipo de capacitación y de cursos son más que necesarios. Daré el uso de la palabra ahora al doctor Carlos Báez. De igual manera, contará con aproximadamente 20 minutos para su intervención. Doctor Báez, ¿nos escucha? Creo que no lo escuchamos, doctor. Me parece que no lo escuchamos. Ok, se va a desconectar, va a volver a entrar. Sería bueno a lo mejor desconectar el micrófono, volverlo a conectar tal vez para resolver el problema técnico.
No sé si alguien de los técnicos de la Escuela Judicial nos pudiera ayudar a solucionar este problema técnico del micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Disculpen las complicaciones relacionadas con mi falta de pericia en la conexión correspondiente, pero bueno, para no dilatar más la conversación, a partir precisamente de lo que ya mencionaron tanto Leopoldo como Mariana, que me parece en buena medida se centra el comentario de ambos en torno al qué y el cómo. Yo quisiera retomar uno de los comentarios que al inicio de su exposición hizo Leopoldo en torno a esta relación entre judicatura y democracia y sobre todo consolidación democrática. ¿En qué sentido? Me parece que hay una relación evidente que no tiene que ver necesariamente con el proceso democrático de selección de quienes nos van a gobernar, por una razón. Me parece esencialmente que si asumimos, si aceptamos que los derechos humanos son un presupuesto indispensable para la democracia, y si asumimos que una de las tareas o misiones de toda judicatura actualmente, digamos, en estos días es ya se asume como esa una de las principales misiones de la judicatura, la de proteger o tornar plenamente efectivos los derechos humanos, la relación, y si los derechos humanos son un prerequisito para una forma democrática de gobierno, una forma democrática de vida, me parece que la relación entre la construcción o consolidación de un sistema democrático y la judicatura, independientemente de la materia o especialización de la misma, pues resultaría evidente. Al final, lo que pretende todo juez en 2020, lo que buscaría todo juez en 2020, pues es impartir justicia efectivamente, pero teniendo como presupuesto la plena, tornar plenamente efectivos los derechos humanos. Ahora bien, los derechos humanos, bueno, partimos de la base de que pues, los políticos evidentemente son también derechos humanos, de manera tal que nos permite englobar, me parece esta expresión, los esfuerzos que en organizaciones tales como el Tribunal Electoral en particular o el Instituto de la Judicatura, por lo que hace al Consejo la Judicatura Federal, por otro lado, pues tienen como misión. Ahora bien, si partimos de este presupuesto y nos formulamos la siguiente pregunta o retomamos la siguiente pregunta que planteó Polo, es decir, ¿cómo contribuyen los jueces, cómo contribuyen quienes imparten justicia a la consolidación de un sistema democrático? Pues bueno, a partir de su tarea como protectores
o eficientadores, por así decirlo, de derechos. Si esto es así, y si la plena eficacia de derechos humanos la asumimos como el para qué de esta relación entre jueces y democracia, supongo o quiero suponer que este sería algo así como el modelo al que tendríamos que atender para preguntarnos si una escuela judicial, partamos de la base de las escuelas judiciales mexicanas, si las escuelas judiciales mexicanas legalmente, normativamente, tienen como misión formar, capacitar y actualizar a las personas que ya forman parte de una organización judicial o a quienes aspiran a formar parte de una organización judicial, y si esa organización judicial tiene que perseguir el modelo de eficientar derechos humanos, supongo yo que esas tres funciones básicas que tienen prescritas las escuelas judiciales, formar, capacitar y actualizar, pues tendrían que tender o deberían tender precisamente a generar esa judicatura que necesitamos. Y aquí viene otro tema relevante, porque me parece que el desempeño de las escuelas judiciales está directamente relacionado con su participación en la gestión o administración de la carrera judicial. Es decir, una escuela judicial se entiende fundamentalmente, digo aquí y en todo el mundo, se entiende fundamentalmente por el servicio que presta a la carrera judicial. De tal manera que si las escuelas judiciales forman, capacitan y actualizan, lo primero que nos tendríamos que preguntar en el esquema o en el modelo de reforzamiento de derechos humanos, bueno, ¿a quién vamos a formar? ¿A quién estamos capacitando? ¿Y a quiénes vamos a actualizar? ¿En qué sentido? Cada una de estas atribuciones, pues a cada una de estas atribuciones corresponde un específico tipo de actividad que persigue a su vez un específico tipo de objetivo. Es decir, la formación no necesariamente va a perseguir el mismo objetivo que la capacitación. De ahí tendríamos que partir entonces para preguntarnos las escuelas judiciales a quiénes forman, a quienes capacitan y a quienes actualizan, para entonces preguntarnos de la mejor, preguntarnos cuál es la mejor forma, la mejor técnica, el mejor vehículo para formar qué. Y esta pregunta la tenemos que responder en atención a la vinculación de la escuela con la carrera judicial. ¿Qué pretende formar una escuela judicial? Pretende formar, evidentemente, por definición, toda escuela judicial pretende formar o tiene como meta o como razón de ser la formación de jueces. Es decir, la formación de jueces y juezas, personas que decidan, ¿sí? Mediante la aplicación del derecho, las cuestiones litigiosas que les son planteadas mediante un procedimiento, un proceso. Ok, si este es el objetivo y eso se pretende, formar a personas que desempeñen la función judicial, cuando hablamos de capacitación, ¿de qué estamos hablando? Y cuando estamos hablando de actualización, ¿de qué otra cosa estamos hablando? Me parece que la reflexión es relevante, sobre todo cuando en materia de planeación, preparación, ejecución de las actividades de nuestras escuelas judiciales, pues nos enfrentamos a la necesidad de categorizar de alguna manera esto que estamos haciendo, actividades como esta, ¿en qué encajan? En la formación, en la capacitación, en la actualización. Y por otro lado, si hablamos de un modelo de competencias o de formación por competencias, y en este modelo la información o el conocimiento, las habilidades y los principios y valores se constituyen como los ejes rectores o los tres pilares, la pregunta sería, cuando hablamos de formar jueces o hablamos de formar, por ejemplo, actuarios o actuarias o secretarias y secretarios de tribunal o de juzgado o de formar otro tipo de personal jurisdiccional, bueno, ¿qué tipo de conocimiento resulta fundamental transmitir? Porque como bien dijo Polo, hay cierto conocimiento que en aras de alcanzar el modelo óptimo de eficientar derechos,
bueno, hay ciertos conocimientos que quizá los propios abogados y abogadas que tradicionalmente se desempeñan en órganos jurisdiccionales, quizá no sean las personas idóneas para transmitirlos. Mencionaste la antropología, la economía, la sociología, ¿sí? Y su relación con las normas jurídicas. Bueno, quizá una definición de qué es lo que estamos buscando, a quién estamos formando y sobre todo, para qué lo estamos formando, podría incidir en esta identificación de funciones muy específicas o la determinación y priorización de actividades concretas de cada escuela judicial. En razón de precisamente este planteamiento, y sé que suena ambicioso, pero en un momento dado, pues toda formación o toda actualización o toda capacitación, pues tendría que partir, por así decirlo, de una especie de diagnóstico, ¿sí? Irnos a preguntar, oye, secretario, secretaria, ¿qué necesitas? O bien, titular de órgano jurisdiccional, jueza, magistrada, ¿qué crees tú que necesita la persona que se va a desempeñar como tu secretaria o secretario proyectista, pues para desempeñarse de la mejor manera? Bueno, podemos irle a preguntar, pero también creo que podríamos partir de una especie de diagnóstico, es decir, cómo entran a la escuela y cómo salen de la escuela las personas que transitan por sus aulas, sea porque se van a formar, sea porque se van a capacitar o sea porque se van a actualizar. Y en razón y medida de esa medición, pues estaríamos en condiciones de utilizar de la mejor manera los recursos con los que, digamos, los recursos públicos que están en nuestra administración para obtener los mejores resultados. Ahora bien, las habilidades, los conocimientos y los valores y principios, si bien, bueno, contamos con un código de ética judicial y particularmente en el ámbito electoral, entiendo que inclusive hay un nuevo código de ética judicial electoral o están en vías de construir un nuevo código de ética judicial electoral. Bueno, digamos, hay ciertos temas, contextos o ámbitos en los cuales la discusión, sobre todo en estos temas, más que la transmisión de un conocimiento, la discusión en torno a principios y valores, pues permea a todas las categorías de una carrera judicial, pero quizá no estaríamos en presencia de lo mismo tratándose de los conocimientos que se requieren para el desempeño de una u otra categoría de la carrera judicial. Y esto creo nos lleva a reflexionar, o plantear, me permitiría plantear la reflexión en torno a, pues precisamente el modelo o el modelo de servidor público jurisdiccional que estamos persiguiendo. Sí, por supuesto, qué tipo de juzgador se busca, qué tipo de juez o qué tipo de magistrado o magistrada reclama hoy en día, no en general el desempeño de la función jurisdiccional, sino en concreto el desempeño de esa función jurisdiccional aquí, en este país. Lo estamos viendo cotidianamente. Es decir, es suficiente con que se sepa uno mucho derecho, con que tenga mucho conocimiento del sistema jurídico, del sistema normativo. ¿Qué otro tipo de conocimientos o qué tipo de habilidades adicionales se requieren? Por supuesto, lo mencionaba Mariana, lo relacionado con pues, la gestión de, al fin y al cabo, la persona titular de un órgano jurisdiccional, pues está llamado a ser el líder de un equipo de trabajo. ¿Qué características debiera asumir esa persona que ejerce ese liderazgo del equipo de trabajo? Cómo manejar situaciones pues, de estrés, de conflictos interpersonales en un órgano o en una organización pues, más o menos grande, más o menos pequeña, como puede ser un juzgado o un tribunal, en fin, pero sobre todo, y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es qué tipo de conocimientos, porque luego en no pocas ocasiones, pues podemos partir del presupuesto de que pues, con que todos conozcan de lo mismo o con que todos conozcan en igual medida de lo mismo,
con eso estaríamos satisfaciendo la dotación de conocimientos, pero quizá pues lo que requiera para su buen desempeño un actuario, un secretario, no sea el mismo que reclama para su buen desempeño una jueza o una magistrada. Es decir, ¿cuál es la diferencia cualitativa entre el conocimiento o información que se le proporciona a unos y se les proporciona a otras? Para entonces, en esa razón y medida, digamos, diseñar con mayor detalle y cuidado pues las actividades de formación, de capacitación y de actualización. Insisto, no en general, sino en concreto en el contexto en el cual nos encontramos, bueno, se encuentra cada escuela en particular. Tanto Mariana como en la sesión de hace un rato, con la doctora Rubalcaba, el doctor Estrada, se ha mencionado el tema de la coyuntura. Y bueno, es que me parece que no podemos hacer a un lado las coyunturas. Es decir, hoy mismo estamos experimentando con estas herramientas para desahogar este tipo de actividades. Los órganos jurisdiccionales colegiados pues han tenido que adaptarse precisamente a la utilización de estas herramientas tecnológicas. En fin, solo por mencionar algunos ejemplos, las notificaciones, las audiencias públicas, el famoso alegato de oídas, ahí mismo en la sala superior del Tribunal Electoral, lo que se ha estado implementando, en fin. Me parece que la coyuntura también cuenta y la formación y la preparación de los servidores públicos y servidoras públicas jurisdiccionales que reclama este país tendría que estar orientada precisamente, por un lado, con esto termino, al modelo que estamos persiguiendo institucionalmente, es decir, no es tema de tal o cual liderazgo. Me parece que la Constitución ya nos prescribe a todos cuál es el modelo al que hay que atender en general en la formación de servidores públicos del Estado mexicano, en general, y particularmente en el caso de las personas que están llamadas a desempeñar la función jurisdiccional. Creo yo, no por nada, en algún momento Antoine Garapón se refirió precisamente a los jueces como pues los guardianes de las promesas democráticas y como tales, esas promesas democráticas me parece que están directamente vinculadas en un primer momento con la plena eficacia de los derechos de todos nosotros, de los derechos humanos, y también está directamente relacionada con la buena marcha, el buen desempeño, la salud de nuestros procedimientos democráticos de formación de gobiernos y de elección de representantes públicos. Digamos, hasta aquí mi comentario, mi reflexión, a partir precisamente de lo que ustedes muy bien han dicho. Pues agradezco la invitación y la posibilidad de conversar con todos ustedes a través de este medio. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención, valiosísimas. Sin duda lo que comentas, el tema de los diagnósticos, que también ya lo comentaba Apolo, en el caso del instituto ha resultado fundamental porque a manera pues providencial fuimos trabajando desde 2019, desde abril de 2019, justamente el tema de las detecciones de necesidades. Y Carlos recordará que a mediados de ese año empezamos a trabajar en encajonar cada una de nuestras actividades de acuerdo a lo que la ley orgánica nos prescribe. Vamos a formar, ¿en qué vamos a formar? Vamos a actualizar, ¿en qué vamos a actualizar? Vamos a capacitar, ¿en qué vamos a capacitar? Y pues el modelo de juez, ¿no? Lo que dice Carlos está completamente claro y ese es el rumbo pues universal que como escuelas judiciales estamos comprometidos y más para seguir formando, capacitando, actualizando y en nuestro caso también, y en el caso de la Escuela Judicial Electoral también, investigando. Entonces, bueno, esta interacción histórica entre nuestras escuelas judiciales para el intercambio de experiencias en tiempos de COVID ha resultado de gran provecho,
Agradezco a los expositores, agradezco al doctor Rafael Estrada que está conectado acompañándonos en esta segunda mesa del encuentro, y de igual manera aprovecho para agradecer a todas las personas que a distancia nos acompañaron, y de esta forma damos por concluida esta segunda mesa del encuentro entre escuelas judiciales. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.